Qué bueno saludarlos y vamos a continuar nuevamente con otra clase de contabilidad. En este caso vamos a continuar con el tema de la empresa. Como lo veíamos en la clase pasada, la empresa es una entidad muy importante para cualquier país, ya que genera también ingresos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio la clase pasada. Y hablábamos en la clase que las empresas pueden ofrecer o producir bienes o servicios. En este caso cabe destacar que debemos nosotros recordar que nosotros siempre en cualquier empresa vamos a necesitar recurso material y recurso humano, pero no todas las empresas producen lo mismo. O producen bienes o producen servicios. En algunos casos pueden también producir las dos cosas. Pero para que podamos diferenciar bien, cuando hablamos de que una empresa produce bienes, hablamos que, por ejemplo, alguna empresa se dedica a vender casas, ropa, alimentos, automóviles, aparatos, medicina, etc. Y si hablamos del que lo que ofrecen son servicios, hablamos de servicios financieros, publicitarios, educativos, hospitalarios, etc. Entonces, de acuerdo a la tarea que les había dejado anteriormente, hablábamos de que tenían que ustedes verificar si una farmacia ofrece bien o servicio. En este caso, de acuerdo a lo que estamos viendo o estoy explicando, tenemos que tener en claro que una farmacia entonces lo que ofrece es un bien, porque nos ofrece todo lo que son medicamentos. En el caso de una barrotería que nos ofrece todo lo que es de consumo básico, también nos ofrece bienes. Pero en el caso del banco lo que ofrece son servicios y son servicios financieros. Entonces son diferentes producciones o diferentes tipos de bienes y servicios que puede ofrecer una empresa. Ahora bien, todas las empresas tienen necesariamente que tener dos elementos: el recurso material y el recurso humano. Eso sí lo tienen que tener cualquier empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de sus elementos, en el caso de los recursos materiales, estoy hablando yo de edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas, etc. Pero cuando yo hablo de recursos humanos, específicamente la clave está acá en humanos, son personas. Hablo yo de obreros, supervisores, técnicos, altos ejecutivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son las dos diferencias que hay entre los elementos que lo necesita toda la empresa. Ahora acá diferenciar en lo que ofrece cada una de ellas. El día de hoy vamos a ver lo que son la clasificación de las empresas. Las empresas, en cuanto, que quede claro, en cuanto a la propiedad, se pueden dividir en tres. La primera son empresas públicas. Entonces, ¿qué son las empresas públicas? Son las que son propiedad del Estado. Directamente son siempre del Estado. Y su objetivo es prestar servicio a toda la comunidad. Por ejemplo, tenemos el Banco CHN, Crédito Hipotecario Nacional. Esa es una entidad pública porque es propiedad del gobierno. Y tenemos MAGA, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos son también una institución del Estado, por lo tanto su objetivo es prestar servicio a toda la comunidad, a todos en este caso del país de Guatemala. Como segundo tenemos las empresas privadas. Esas empresas son de propiedad de particulares. A diferencia de las públicas, estas son de particulares. Y su objetivo es producir bienes o servicios con fines de lucro y recuperar su capital. Toda aquella persona que decida poner una empresa
uno de sus objetivos debe de ser que el capital que coloque o que invierta en una empresa lo debe de recuperar en determinado tiempo y posterior a ello pues empezar a generar ingresos. Como ejemplo tenemos a Agencias Y, que es una tienda de venta de electrodomésticos. Tenemos también la empresa Coca-Cola, que se dedica a todo lo que es gaseosas o bebidas. Ellos son entidades privadas porque son de una persona particular y su fin también es obtener ganancias para las empresas. Y por último tenemos las empresas mixtas. Las empresas mixtas son de sociedad por acciones, donde tiene participación tanto el Estado o todo lo que es la empresa pública o también acciones por medio de algunos particulares. En este caso, su mayoría de trabajo es por medio de acciones, pero siempre en una empresa mixta, obviamente quien va a tener la mayor cantidad de acciones va a ser siempre el Estado, ¿verdad? El mayor inversionista va a ser él. Por lo tanto, en su mayoría los altos ejecutivos son de parte del gobierno. Son las empresas que prestan servicios y utilidad pública o seguridad nacional. Usted también puede ser abierta a toda la comunidad. En este caso tenemos un ejemplo aquí como INTECAP, que es un instituto de capacitación que ofrece servicio también de educación y capacitación a todo el público. Entonces, en cuanto a la propiedad, la empresa puede ser pública, mixta o privada. Ahora, si hablamos en cuanto al tamaño. En cuanto al tamaño, también tiene tres divisiones. Empresas grandes, que son empresas con enorme volumen de recursos. También tiene muchos empleos, instalaciones grandes, equipo adecuado para el tipo de empresa que sea y capital suficiente para poder operar. Tenemos las empresas medianas. En este caso, las empresas medianas son empresas de un volumen razonable, también en cuanto a recursos, y regularmente podemos nosotros medir una empresa mediana cuando tiene un número de 50 a 250 empleados. Y por último vamos a tener todas aquellas empresas pequeñas. En el caso de las empresas pequeñas tienen un número reducido de empleados. Podríamos decir que son menos de 50 empleados. Generalmente el propietario es el que tiene el mando de todas las áreas funcionales de la empresa, o es el gerente o es el dueño el que tiene a su cargo poder dirigir y guiar estas empresas, ya que son de un tamaño bastante considerable. Como ejemplo, en el caso de una empresa grande podemos tener a Tigo. Una empresa mediana tenemos a Export, que es una agencia de todos los exportadores a nivel de Guatemala, pero ellos tienen únicamente una empresa en Guatemala. Mientras que Tigo, si nosotros nos damos cuenta, la central está en Guatemala, pero tiene muchas sucursales dentro de todo el país. Y una empresa pequeña es Sarita, también tiene muchas sucursales, pero por ejemplo, en una empresa de Tigo, cuando maneja unos 10 empleados, Sarita maneja solo 1 o 2 empleados a lo mucho. Entonces, estas son empresas pequeñas. Vamos a ver un pensamiento. La pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el caso de las personas que han puesto o han iniciado con las empresas, muchas veces han limitado o al inicio se han limitado a hacer cosas con miedo de fracasar. Pero recordemos que los límites también son más sugestivos, o los hacemos o los creamos nosotros en nuestra cabeza. Y esto también puede quedar muy acorde ahorita previo al examen, que nosotros debemos de tratar de entender todos nuestros cursos, de no ponernos límites en nuestra educación y tratar nosotros también de ir avanzando y no descansar ni desanimarnos, porque el tiempo siempre se va a ver afecto por muchos cambios, pero
nosotros también tenemos que aprender, en este caso, a ser emprendedores. El área de contabilidad es un área muy importante que nos ayuda a que nosotros también podamos administrar todos nuestros recursos. Vamos a hacer la asignación de tareas. Para el día de hoy van a realizar lo siguiente. Van a realizar 2 o un organizador gráfico sobre la clasificación de las empresas. Yo preferiría que fueran 2. Uno en cuanto a la propiedad. Sabemos que en cuanto a la propiedad, lo vimos anteriormente, las empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. Entonces necesito que me hagan un organizador gráfico en cuanto a la propiedad de las empresas. Y el segundo en cuanto al tamaño, grande, mediana o pequeña. Como tarea 2, van a realizar ustedes un cuadro comparativo. Este va a ser de la primera clase o de la clase pasada, que yo hice el resumen en esta presentación, sobre lo que ofrece o lo que produce una empresa. En este caso, que ofrece bienes o servicios, y también sobre los elementos de la empresa, que son los recursos materiales y los recursos humanos. Cada uno de estas tareas, por favor, lo tienen que realizar ustedes en el cuaderno y de cuadros, no en el de columnas. Los organizadores valen 5 puntos y también, aparte, valen otros 5 puntos los cuadros comparativos. Los pueden unir también si ustedes desean, para que al final ustedes van a tener un punteo de 10 puntos. Si en un dado caso ustedes no saben la diferencia entre un cuadro comparativo y un organizador gráfico, yo les coloqué acá unos ejemplos. Un organizador gráfico, como la misma palabra lo dice, hay que organizar las palabras o las ideas de manera creativa o por dibujos. En este caso aquí yo les coloqué una casita donde se dividen algunos conceptos. Entonces así lo tienen que hacer por medio de dibujos. Ahora, cuando yo hablo de un cuadro comparativo, se realiza también de una manera así bastante creativa, pero se hace por medio de cuadros o de divisiones con los conceptos para abajo. Pueden utilizar post-it, pueden utilizar regla y hacerla como dice aquí, por medio de un cuadro, y hacer la comparación, ¿verdad? Colocando el título, la división de cada una de ellas. Y así lo pueden hacer ustedes también en la parte de abajo. Lo que yo quiero, y por eso les coloqué estos dibujos, a mí me gustan bastante creativas las tareas, entonces me gusta que ustedes utilicen también su imaginación. Y los organizadores y los cuadros comparativos nos sirven también de manera fácil para poder estudiar y hacer resúmenes. Les agradezco mucho la atención. Por favor, ya saben, de preferencia me mandan su tarea a Classroom, empiecen a utilizarla ya, o si no me lo pueden mandar a mi correo o por WhatsApp. Hasta acá entonces la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente.